Eh, Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Vinicio Argueta Ramírez, actualmente trabajador en la Municipalidad de Zaragoza. Nosotros somos el grupo número uno y nuestra entrevista es estructurada. Bien, antes de comenzar, ¿qué tal se encuentra usted, licenciado? Pues gracias a Dios todo bien, a pesar de la situación que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Puedo decir que estamos bastante bien con salud, que es lo principal, los que nos mantiene a flote, ¿verdad? Porque sin salud ustedes saben que no podemos hacer nada y no avanza. Igualmente espero que ustedes estén bien. Yo Así es. agradezco la oportunidad que me han dado a Amy Porras por la invitación, ¿verdad? A ser parte de esta entrevista. Espero poder contar y resolver algunas de sus cuestiones y que sea de apoyo o ayuda para su formación académica. Muchas gracias a usted también por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Le doy el tiempo a mi compañero Devin, él continuará. Muy bien. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Sin más preámbulos, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Le voy a dejar al tiempo a mi compañera Rosario para que nos cuente su pregunta. Muy bien. Y buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es Rocío Saldaña. Yo más que todo quisiera saber su opinión, pues hoy en día el mundo entero tendrá que comenzar con mucho esfuerzo cuando todo esto acabe, pero sobre todo tendrá con los pocos recursos que nos han quedado comenzar a nivelar poco a poco el mundo. Entonces, la crisis económica, los estudiantes de cualquier nivel, los universitarios, los trabajadores, el tema sobre la salud, los hospitales, pues se han visto afectados a lo largo de esta pandemia. Entonces, muchos han querido reponerse en estos meses, pero lo cual yo creo que va a ser muy difícil para un lapso de aquí de 1 a 2 años. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de este pequeño comentario. Ok, muy bien. Mire, a mi criterio y mi opinión con respecto a esta situación es, para empezar, es algo que a nivel mundial nadie se lo esperaba, ¿verdad? Es una pandemia. Nadie, ningún país, ningún estado estaba listo para atender a esta emergencia. Y a raíz de eso se han dado varias circunstancias, crisis a nivel mundial, no digamos en nuestro país, que es acá en Guatemala, sobre todo lo que es la salud, ¿verdad? Guatemala no contaba con un sistema de salud que podía competir contra esta pandemia, ¿verdad? Que pudiera prevenirnos o atender la emergencia sanitaria que esto de la pandemia conlleva. Ahora bien, varios factores a nivel nacional han surgido desestabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema económico. Si hablamos del sistema económico, Guatemala sufrió un golpe duro con respecto a la economía, ya que si bien sabemos, ¿verdad? Guatemala depende mucho de lo que es la economía, por ejemplo, la economía informal, la economía privatizada, por ejemplo, ¿verdad? Las empresas privadas. Es un factor enorme que apoya mucho lo que es la estabilidad económica de nuestro país. Esto genera mucho desempleo, ¿verdad? Y esto, por ende, viene a disminuir los ingresos de nuestros paisanos o ciudadanos, como quisieran llamarlo, despidos, suspensión de contratos laborales, la falta de economía. Entonces, a mi punto de vista, esta situación también nos deja muchas oportunidades y aprender muchas cosas, ¿verdad? La unión entre guatemaltecos se ha dado bastante, que eso lo vemos ahorita. Y yo creo que nos toca adaptarnos a lo que llaman la nueva normalidad o la nueva realidad que poco a poco se está dando, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, ¿cuánto tiempo vaya a pasar para que esto logra salir adelante? Nuestro país logre volver a estar a un nivel de normalidad, no sabría decirle, ¿verdad? Porque para empezar, no sabemos cuándo va a venir la vacuna contra el COVID-19 y por ende
no sabemos cuándo volvamos a estar a una normalidad, se le podría decir así, o a una nueva normalidad, para que esto repunte nuevamente a la economía, ¿verdad? Nuevamente los empleos, los ingresos a nuestros ciudadanos y abastecer a mejorar nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo? No sabría decirle. Mi opinión es que también de todo esto debemos aprender las circunstancias que esta pandemia nos ha estado dejando. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. Pues yo creo que, como dice usted, ¿verdad? No sabemos cuándo va a venir la vacuna. Le dejo a mi compañero Devin. Licenciado, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo viene a repercutir el desempleo en la sociedad y aún más en los jóvenes universitarios que dependían de un trabajo para sostenerse día con día? Ok, si hablamos de desempleo, estamos tocando el tema económico, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿cómo viene a repercutir el desempleo en la sociedad? Primero, toca el tema económico de todos los ciudadanos, ¿verdad? Sin empleo, para mí lo veo como una cadena. Sin empleo, no hay economía. Sin economía, no hay oportunidades. Y sin oportunidades, no hay crecimiento. Ahora, si tocamos el tema de los jóvenes universitarios, recordemos que hay muchos jóvenes que no todos tienen la oportunidad de dedicarse únicamente a prepararse, ¿verdad?, a sus estudios. Deben de tener un trabajo, deben tener un ingreso para poder salir adelante y así poder superarse y crecer en sus estudios académicamente. Entonces yo veo bastante esto del desempleo que afecta bastante a nuestros jóvenes universitarios que buscan el crecimiento profesional. Gracias, licenciado. Le dejo el turno a mi compañero Gabriel. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto saludarle. Mi nombre es José Gabriel Culajay Martín y en esta oportunidad tengo el agrado de plantearle la siguiente pregunta. ¿De qué manera cree o considera usted que le afecta al estudiante universitario la actual pandemia del COVID-19? Ok, volvemos a la pregunta anterior, ¿verdad? Tocamos el tema económico. Para empezar, como yo les repetía, hay muchos estudiantes universitarios que para poder seguir su carrera universitaria tienen que salir a las calles a obtener un ingreso, ¿verdad? Un ingreso, perdón. Entonces, yo lo veo así. La economía afectada por la pandemia imposibilita a nuestros estudiantes a seguir optando por una carrera profesional, a seguir adelante. Eso es una en el tema económico. Y lo veo también en el tema académico, porque actualmente las universidades, cuando se dio esto de la pandemia, pues cerraron sus puertas, ¿verdad? Y hubo una serie de complejidades, por decirlo así, para poder seguir cursando en las universidades, seguir la preparación, ¿verdad? Ahora lo hacen en esta vía Zoom, ¿verdad? Entonces, yo lo veo diferente porque no es lo mismo a que ustedes estén recibiendo sus clases presenciales ante un profesional, ante un pizarrón, que estarlo viendo a través de una pantalla. Entonces, yo veo que sí, la pandemia vino a complicar todo lo que es la preparación de los estudiantes en el tema económico y en su tema académico. Excelente, gracias por la respuesta. Le doy el tiempo a quien corresponda. Bien. Bien, licenciado, como usted mismo lo decía, ¿verdad? Muchos jóvenes quedaron sin empleo. Entonces, la pregunta que me gustaría plantearle es que considera que el emprendimiento de un negocio en época de pandemia es una opción viable para el crecimiento económico del estudiante universitario, ¿sí o no? ¿Y por qué? Ok, si hablamos de emprendimiento ahorita en la pandemia, se pueden dar dos factores para mí, ¿verdad? A mi criterio. Uno, cuando alguien emprende un negocio nuevo necesita de capital. Más sin embargo, sin una fuente de ingresos, con esto de la pandemia, pues, y sin el capital necesario, creo que cuesta un poco emprender un nuevo negocio, un nuevo reto. Ahora, si hablamos de
ya teniendo la idea de superación, de emprender un negocio, lo veo en un aspecto que sí ha salido a surgir últimamente. Un fenómeno que a mí me sorprendió, por ejemplo, es las ventas en redes sociales, el comercio express, ¿verdad? Los servicios a domicilio. Entonces yo veo factible, por un lado, el emprendimiento en época de pandemia. Ya sea, ¿cuántos guatemaltecos al iniciar esta pandemia quedaron sin un empleo, sin un trabajo, sin un ingreso y tenían que salir a subsistir, ¿verdad? Tenían que llevar el sustento diario a sus hogares? Por consiguiente, hay que buscar alternativas y una de ellas es, por ejemplo, el emprendimiento. Como ya bien les decía, uno de los factores que a mí que se vio y se ha surgido bastante actualmente, por ejemplo, es lo del servicio express. Por ejemplo, las comidas, ¿verdad? El servicio a domicilio, se ha visto bastante en la economía a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, veo que un factor importante para esta pandemia, para contrarrestar los factores económicos y el desempleo actual en nuestro país, es el emprendimiento de algún negocio, ¿verdad? Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Me corresponde hacerle una pequeña pregunta y dice así: ¿considera que la pandemia del COVID-19 es la principal causante del aumento del desempleo en los estudiantes universitarios y de la fuerte crisis que se está viviendo en el mercado laboral? Si no, ¿por qué? Mire, tocar el tema del desempleo es algo muy complejo, ¿verdad? Porque si hablamos del desempleo en sí, recordemos que el Estado tiene la obligación de velar por el bien común de los guatemaltecos, ¿verdad? En la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece también que el derecho de todo guatemalteco tiene derecho a la educación en cualquier nivel, no digamos el nivel superior. Entonces, el desempleo en los estudiantes universitarios permítanme. Permítanme. Bueno, estábamos hablando del desempleo, ¿verdad? Ahora, si hablamos del aumento del desempleo por el COVID-19, aquí estamos hablando otro tema muy distinto, ¿verdad? Como bien ya decíamos, se acercó la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar y por ende se suspenden los contratos de trabajo, muchas personas son despedidas, muchas personas se quedan sin un ingreso económico rentable, ¿verdad? Entonces, sí, lo que es la pandemia ha venido a afectar grandemente lo que es el desempleo, ¿verdad? Recordemos que Guatemala, por ende, es un país que cuenta con mucho desempleo. El Estado no ha podido tener las garantías necesarias para los guatemaltecos contar con un vía, darle un golpe duro a los guatemaltecos y creo que genera más aún el desempleo en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Le dejo el tiempo a mi compañera Melissa. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Melissa López y mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que el gobierno debería de apoyar a los estudiantes universitarios respecto a lo económico y a sus gastos de la universidad? Miren, sí, yo veo que Guatemala tiene un gran potencial académico, ¿verdad? Muchos de nuestros jóvenes hoy en día optan por cursar una carrera universitaria. Entonces, para mí, el Estado debería invertir más en todas en las personas que tienen deseo de superación, aquellas personas que cursan una carrera universitaria, invertir más ahora en este tipo de crisis a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la pandemia. Entonces, el Estado, como les repetía, debe garantizar la educación
sin importar el nivel, incluyendo el nivel universitario, el nivel superior, ¿verdad? Entonces, para mí, en lo personal, sí, el Estado debería apoyar un poco más al joven estudiante, al estudiante universitario, para que pudiéramos tener profesionales de calidad, de excelencia, porque eso conlleva y ayuda a nuestro país a buscar más el desarrollo. Ok, muchas gracias, licenciado. Bien. Buenas tardes, licenciado. Que dice así, ¿usted cree que la calidad educativa que se vive hoy debido a la pandemia está afectando a los estudiantes universitarios? ¿Y de qué manera cree que se han visto afectados? Por supuesto, ustedes me lo dirán. Miren, yo soy de la opinión de que el estudiante aprende con ejemplos, con ejercicios, estando enfrente del catedrático, quien pueda explicarles cualquier duda, ¿verdad? Entonces, para empezar, el cambio de las clases presenciales a vía digital, como se está trabajando hoy en día, influye mucho en el aprendizaje del estudiante universitario. Entonces, yo veo que sí, la calidad educativa a nivel universitario sí viene afectado por esto de la pandemia, ¿verdad? Ya que para mí lo primordial y lo esencial para el aprendizaje y superación académica es las clases presenciales, ¿verdad? Es un factor, ¿verdad? Las prácticas, el conocimiento, todo lo que se lleva y se disfruta en el campo, porque de ahí viene la mayor parte del conocimiento y la práctica que ustedes algún día van a impartir fuera de los salones. ¿Alguien más? Creo que le corresponde la palabra a Javier. Ok, disculpen, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, licenciado. Pues mi pregunta es un poquito simple. Señor licenciado, ¿usted cree que durante los próximos años las universidades tendrán que implementar nuevas estrategias académicas para mejorar su calidad educativa? Perfecto. Sí, es una pregunta que a mí la verdad me llama bastante la atención. Al menos durante mi preparación académica, yo siempre, y más en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Yo siempre he sido del criterio y la opinión que en las clases, dentro de los salones, uno aprende la teoría, ¿verdad? Pero para mi criterio, las universidades deberían enfocarse más en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean abogados, ustedes llegan a la calle y se van a dar cuenta que lo que ustedes aprendieron, tanto en sus clases, lo teórico viene siendo totalmente distinto a la práctica, ¿verdad? Entonces, para mí, en mi criterio, la universidad debería enfocarse un poquito más en llevar al estudiante al campo, a la calle, a la realidad, ¿verdad? Entonces, es un criterio para mí que las universidades crearan programas más seguidos. Por ejemplo, el tema de los debates orales y públicos, ¿verdad? Llega uno a un punto de que en las clases a uno le enseñan lo que es la teoría en base a la ley, plazos, procedimientos, recursos, todo lo que es necesario aprenderlo teóricamente. Cuando ustedes llegan a la calle, cuando ustedes llegan a la práctica, a una audiencia oral y pública, ustedes se van a dar cuenta de que muchas cosas difieren, ¿verdad? Entonces, para mí, las universidades deberían enfocarse ahorita más que nunca, más en la práctica, más en la calle, más enfocada al qué hacer, el diario vivir de un abogado, de un notario, de un licenciado, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, la universidad debería implementar nuevas estrategias de campo, no más teóricas. Buenas tardes, licenciado.
Mi nombre es Samuel Medina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo considera que el estudiante universitario se encuentra económicamente debido a la pandemia del COVID-19? Mire, esta pregunta para mí, ¿cómo se encuentra económicamente el estudiante universitario debido a esta pandemia? Es algo, para mí es algo relativo por lo siguiente. Muchos estudiantes dependen de un salario, de un sueldo o de un ingreso, ya sea formal o informal, para poder superarse, para poder seguir estudiando, para poder sacar su carrera universitaria, ¿verdad? Pero más sin embargo, podemos tener el caso de que hay ciertas personas, ¿verdad?, que tenían un trabajo, tenían que apersonarse a él día tras día, más sin embargo, hoy dejan suspendidos sus contratos de trabajo y y siguen percibiendo sus ingresos. Entonces, se dedican más a la universidad y ahora ya no están ejecutando su trabajo presencialmente. Entonces, veo algo relativo a esto, pero si nos enfocamos más en el estudiante universitario en sí, recordemos que no todos hemos tenido la oportunidad o la posibilidad de dedicarnos únicamente a estudiar, ¿verdad? Necesitamos salir a buscar un empleo, un trabajo, un ingreso, para poder salir adelante, para poder pagar nuestra carrera, para poder pagar todo aquel material que necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, no sabría decirles cómo se encuentran económicamente, porque como les digo, los guatemaltecos así somos. Nos encontramos en una posición difícil y salimos a buscar alternativas para poder seguir adelante. Por ejemplo, lo que ustedes hacen hoy en día, ¿verdad? A pesar de que está la pandemia, a pesar de que no pueden acercarse a sus universidades a recibir un curso o una clase, aquí están buscando alternativas de superación y seguir avanzando en su carrera. Entonces, no sabría decirles realmente cómo se encuentran económicamente los estudiantes universitarios debido a la pandemia. Sí, así es. Muchas gracias, licenciado. Le dejo el tiempo a quien corresponda. Muy bien, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. Según su criterio, ¿cuánto tiempo debe pasar para que las actividades académicas vuelvan a su normalidad? Mire, estamos hablando de la normalidad, una normalidad que no va a existir porque ahora la nueva normalidad es otra. ¿Cuánto tiempo considero yo de que volvamos, por ejemplo, a recibir clases presenciales, por decir así? Para empezar, países desarrollados y subdesarrollados han estado anunciando que trabajan en una vacuna, ¿verdad? Entonces, pero no se nos ha dicho, por ejemplo, acá en Guatemala, cuándo viene, cuándo van a ser las jornadas de vacunación contra el COVID-19, si realmente es segura o no, y atender a las medidas sanitarias que se nos han impuesto. Muy bien, gracias, licenciado. Con esta pregunta concluimos con la entrevista. Le agradecemos a su persona por tomarse el tiempo de responder las preguntas como estudiantes universitarios, ¿verdad? Y gracias a todos sus compañeros por su participación. No tengan pena, estamos para servirles. Yo los exhorto a que sigan estudiando, a que se sigan preparando. El camino yo sé que no es fácil, es largo y complejo, pero al final todo tiene su recompensa, ¿verdad? Entonces, ánimos, sigan echándole ganas, que Guatemala necesita profesionales, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Sobre todo en el... Claro, gracias, licenciado. No tengan pena, para servirles. Bueno, muy bien, licenciado. Disculpen, compañeros. Creo que con esto culminamos. Muy agradecidos con usted por tomarse su tiempo y esperamos que nuestras preguntas también hayan sido de aprendizaje mutuo, que tanto usted como también nosotros hayamos adquirido algún conocimiento. Muy agradecido. Y claro, no tengan pena, saben que ahí sí que como lo dijo el compañero, es mutuo, ¿verdad? Todos aprendemos día con día algo nuevo y yo creo que esto de la pandemia también nos deja mucho
mucho aprendizaje para todos. Licenciado, es un honor tenerlo con nosotros y muchas gracias por regalarnos su tiempo en esta tarde. No tengan pena, como les repito, para mí también ha sido un gusto que me hayan tomado en cuenta. Y ahí estamos. Creo que entonces damos por la entrevista, licenciado. Le agradecemos bastante por su tiempo y por habernos aceptado la invitación, ¿verdad? No escucho muy bien al compañero, pero igualmente, ánimos, ¿va? Aquí estamos también para servirles. Bueno, compañeros, licenciado, entonces damos por terminada esta reunión. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, nuevamente. Ahí Gracias, estamos, licenciado. Que tenga compañeros. buena tarde. no tengan pena, cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Cuídense. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós.